Buenas noches, vamos a iniciar el webinar de hoy con el tema estudio financiero. Espero que se encuentren bien. Para esto vamos a observar el material de formación que tenemos, el cual se encuentra en su respectiva plataforma. Entonces vamos a observar ese material respectivo correspondiente al estudio de mercado, al estudio financiero. Vamos a trabajar sobre el estudio financiero en el día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir una ventana. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro estudio financiero. El estudio financiero básicamente nos dice que va a mostrar la viabilidad del proyecto o la no viabilidad. Puede realizar el proyecto. Para esto son los números. Para ello se utilizan una serie de financieras que podemos comparar con la de otros proyectos y así poder tomar la decisión de implementar el proyecto. Para poder tomar estas herramientas de evaluación, en este estudio de un proyecto agropecuario necesitamos dos partes. La primera es la organización metódica y la presentación de los costos de producción y los ingresos del proyecto agropecuario. Y la segunda es la evaluación financiera del proyecto utilizando un valor presente neto, un BPN, una tasa interna de retorno, TIR, y la relación beneficio-costo, BC. En esta primera parte se va a trabajar la organización metódica organizada de los costos de producción y los ingresos del proyecto. El año 1 al año 0 son momentos en que vamos a tener esta disposición del proyecto como tal. ¿Qué necesitamos? Retomando la situación, me disculpan, tenemos que hay dos partes, la organización metódica y presentación de los costos de producción y los ingresos del proyecto agropecuario. La evaluación financiera del proyecto utilizando el valor presente neto, que es el BPN, la tasa interna de retorno, que es la TIR, y la relación costo-beneficio, B sobre C. En la primera parte, que es la organización metódica y presentación de los costos de producción y los ingresos del proyecto agropecuario, aquí vamos a trabajar los ingresos desde el año 1 hasta el año 0, que es el momento en que se realizan las inversiones iniciales del proyecto, cuando se comienza a invertir en adecuaciones de terrenos, construcciones agrícolas o pecuarias. La compra de semillas o semovientes, el periodo de inversión o montaje, esa es la primera parte. La segunda parte, que es la evaluación financiera del proyecto, utilizando el valor presente neto, la TIR y el costo-beneficio, es un análisis de los costos. Lo primero es identificar los costos que existen. ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuáles son los costos variables? ¿Cuáles son los costos de arriendo? Los costos del nivel de producción, los costos de vigilancia, la depreciación de las máquinas, los seguros y los costos variables.
los cuales son los que aumentan o disminuyen dependiendo del volumen de producción, como la mano de obra, los insumos, las semillas, el pie de cría, el concentrado que utilizamos, las vacunas, los fertilizantes. Entonces, en esta primera parte, ya conocemos que el estudio de mercado tiene una organización metódica y una presentación de los costos de producción y los ingresos del proyecto agropecuario. Y una segunda, que es la evaluación financiera del proyecto, utilizando el valor presente neto, la TIR y la relación costo-beneficio. Relación costo-beneficio. También un estudio financiero de un proyecto tiene un objetivo, el cual es detectar los recursos económicos para poder llevar a cabo un proyecto. Gracias a este análisis se calcula también el costo total del proceso de producción, así como los ingresos que se estiman recibir en cada una de las etapas del proyecto. Información plasmada en el estudio financiero nos va a decir la viabilidad del proyecto en términos económicos. Un estudio completo de mercado será la fuente donde recogemos estos datos. A partir de este estudio, podemos realizar un análisis de riesgos de un producto. La viabilidad. La viabilidad que denominamos de la evaluación financiera del proyecto merece la pena ponerlo en marcha. Para hacer un estudio financiero debemos saber qué es la evaluación financiera de proyectos. La evaluación financiera de proyectos es el estudio cuyo objetivo será la rentabilidad del proyecto, cuánto vamos a ganar. Gracias al análisis de una inversión inicial, unos beneficios, unos costos de la ejecución del mismo. De modo que al evaluar un proyecto estaremos poniendo en duda su viabilidad. Esto lo podemos hacer durante, antes y durante la fase de ejecución del mismo proyecto. Es decir, momentos clave que planificamos de una fecha fija para realizar un estudio de viabilidad de un proyecto o un estudio de mercado de una empresa. Vale anotar que del estudio de mercado nace el estudio de proyecto, nace el estudio del análisis del proyecto. ¿Por qué? Porque si quiero penetrar a un segmento de mercado, pero las ventas no me permiten tener una rentabilidad, el proyecto no va a tener una viabilidad financiera. Si hago un préstamo o realizo un préstamo y las ventas no me sustentan el pago de las cuotas de ese préstamo, se entiende de que este proyecto no es viable. Muchas veces durante el seguimiento de proyectos se pone en duda si se deben tener en cuenta en las proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario de los productos. La canasta familiar cada año tiene un índice de precio, el cual es la inflación, que es el alza de productos. Esa inflación es una tasa que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer la proyección de los ingresos y de los gastos de un proyecto. Si el incremento anual es del 15-18% en la inflación, hay que colocarlo en cada año del proyecto. O simplemente trabajar con un principio de precios constantes. Entonces yo coloco precios constantes en esa proyección de ingresos y gastos y sobre ese supuesto yo genero un escenario, puede existir, pero puede existir la incertidumbre, como pasa muchas veces con el dólar. Yo puedo colocar un precio en pesos del dólar, pero si el dólar sube o baja, el mercado determina si es viable o no es viable en su momento.
Este estudio de viabilidad del proyecto nos lo puede dar nuestra herramienta, que es hoja de Excel o una plantilla que el SENA nos proporciona. O también nosotros creamos una plantilla ¿desde qué? Desde la misma estructura de los que nosotros vamos a plasmar en el estudio de mercado. Y también en el estudio financiero. ¿Cómo vamos a hacer que lleguen esos ingresos? ¿Cómo los proyectamos? ¿Cómo vamos a hacer esa producción, ese cultivo que necesitamos? ¿Cuántas personas, mano de obra, maquinaria? ¿Cuánto tiempo dura esa maquinaria? ¿En qué momento se deprecia? Y todo esto lo vamos a tener en cuenta para hacer o realizar el estudio financiero de un proyecto. Como ya identificamos que hay unas variables que debemos tener en cuenta en la elaboración o los componentes de un estudio financiero en un proyecto, vamos a hablar de esos componentes. Primero, ingresos. Los ingresos son la base de las valoraciones y conclusiones del estudio. Los costos. Los costos se trata del costo total del producto o servicio que fijemos. Aquí entran desde el costo unitario de materia prima, directo de fabricación, así como la producción directa. Cuando hablamos de gasto de administración, son todas las herramientas, los recursos y el personal necesario para llevar a cabo el proyecto. Cuando tenemos el componente gastos de venta, hablamos del marketing, lo que es el mercado, el departamento comercial, la publicidad, la promoción y cuánto nos cuesta vender los productos y servicios. Hablamos de gastos de venta. Cuando hablamos de gastos financieros, correspondiente a la adquisición de un préstamo necesario para que el proyecto se realice. Con esto sabemos la factibilidad financiera de un proyecto, así como los diferentes estados financieros de un proyecto, pérdidas y ganancias, balance general. Otro componente son las depreciaciones. Las depreciaciones se aplican debido al deterioro de herramientas o materiales usados en actividades de proyecto. Por eso el uso de los recursos materiales tiene una depreciación. Los vehículos, las maquinarias, las herramientas tienen una depreciación. La amortización. Su objetivo es saber la pérdida periódica del valor de los activos de un proyecto. Otro componente, el plan de inversión, son los requerimientos detallados para presentarlo a un posible inversionista del proyecto. Se identifican el total de financiamiento óptimo o necesario de acuerdo a los tipos de proyectos que se van a realizar. En este caso, un proyecto productivo. El balance de apertura es otro componente. ¿Qué disponemos en el momento del comienzo del proyecto? ¿Qué cantidad de capital, cantidad de herramientas, cantidad de personas, cantidad de insumos? Es el estado de la situación financiera durante la apertura. Aquí identificamos los activos pasivos y capital contable en ese momento y lo comparamos con las estimaciones de ingresos y gastos que posiblemente creemos que vamos a obtener, claves para saber si el proyecto tiene o no tiene futuro. El presupuesto de caja son los movimientos de dinero, dónde y cuánto nos costaría realizar transacciones de dinero. ¿Sí? Debemos tener siempre un presupuesto de caja. Otro componente, balance general proyectado. Se realiza cada año después del ejercicio contable y corresponde a la organización de activos, pasivos y capital contable proyectado en ese año concreto. Otro componente, razones financieras. Se trata de las técnicas, índices y métodos de evaluación financiera de un proyecto. Otro componente, el punto de equilibrio. ¿Qué ingresos y gastos necesitamos para cubrir la ejecución de un proyecto? Nos debe faltar ni nos debe sobrar dinero en este punto de equilibrio.
Entonces, ¿cuánto necesito para que mi proyecto tenga una estabilidad? Pero no puedo tampoco tener ni más ni menos en ese punto de equilibrio. Cuando hablamos de el flujo neto de efectivo, es un componente que nos demuestra la cantidad neta total de dinero que tendrá el proyecto durante todo su ciclo de vida, teniendo en cuenta la tasa interna de retorno, rentabilidad, lo que es la BAN, la TIR, con relación al dinero, en cuanto se proyecta el dinero en un determinado tiempo y cuál es el recorrido de ese dinero en un espacio de tiempo. El costo de capital, también denominado tasa de corte, corresponde al valor del capital financiero. Otro componente es el valor actual neto, el BAN, valor actual neto. Ese BAN también hace parte del componente del flujo neto de efectivo. ¿Qué nos dice el BAN? El valor actual neto. Dirá lo que ganaríamos a día de hoy, como si el dinero que vamos a recibir en el futuro lo recibiéramos hoy. La TIR, TR o tasa interna de retorno o rentabilidad, corresponde como componente a la medida de los rendimientos futuros estimados de una inversión. Nos dirá si es oportuno reinvertir. Para ello, el valor actual neto debe ser igual a cero. IR o índice de rentabilidad, IR o índice de rentabilidad, es un componente que nos indica cuántas veces estamos ganando lo invertido. Es la rotación de nuestro capital. Otro componente es el análisis de sensibilidad. Es un estudio a prueba extrema del proyecto. Es una situación límite que puede soportar el proyecto. ¿Qué ocurre si hay un recorte extremo de ingresos en el proyecto? Podemos hacer simulaciones de planificaciones con herramientas como SYNAPS para ver qué ocurriría en los distintos escenarios supuestos. Pero ya este análisis de sensibilidad es para proyectos de una gran envergadura. Los riesgos, todo proyecto tiene riesgos. Y estos riesgos nos permiten decir cómo se afecta el escenario hipotético, lo que creemos que puede pasar a la rentabilidad del proyecto, a las ganancias que vamos a obtener en el proyecto. Por último, un componente que es el análisis unidimensional. Con este análisis unidimensional, veremos si lo invertido es igual a lo gastado, si podemos sustentar el proyecto sin ganar beneficio, encontrando el equilibrio de supervivencia del proyecto. Para continuar, quiero que tengamos en cuenta que la organización metódica y la presentación de los costos de producción y los gastos del proyecto agropecuario como componente 1 del proyecto y el segundo, que es la evaluación financiera del proyecto, utilizando el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación costo-beneficio, esto nos permite la elaboración de una tabla de costos que es para la elaboración de una herramienta en Excel, la cual debe tener en cuenta la siguiente clasificación. Entonces, ustedes van a colocar en una tabla de Excel una tabla de costos fijos. En este caso, aquí hay una tabla de los costos fijos. Dentro de los costos fijos, nosotros tenemos cuánto es el arriendo del suelo, un arriendo de una casa, los sueldos administrativos, que son los que están allí, digamos, dirigiendo el proyecto.
También están dentro de los sueldos administrativos las personas que están dentro del proyecto. Los servicios públicos, cuánto pagamos de agua, de luz, de gas. Las amortizaciones, cuánto ese dinero deja de ganar en su momento. Vigilancia, hay un costo de vigilancia del terreno porque nos pueden robar. Los seguros que pueden tomar en este proyecto, la maquinaria, sí. Además se mantienen más o menos constantes los costos fijos, realmente no cambian en proporción directa con las ventas unidades producidas. Esto lo dice Jiménez en 2010 en la página 25. Entonces, para tener un ejemplo, la tabla de costos, en este caso del cacao, tenemos costos administrativos, tenemos gerente, contador y asistente técnico. Son las personas que están allí administrando este proyecto. Tienen un valor por mes, unas prestaciones, un valor total mensual y en el año 1 tienen un valor. Ese valor se proyecta a 5 años. Entonces tenemos un año 1, un valor, un año 2, un año 3, un año 4 y un año 5. Entonces tenemos el costo de venta. Hay un flete que está dentro de ese costo de venta. Hay un producto, dice que hay un empaque de cacao, 20 bolsas de 20 kilogramos. Hay un empaque que es costal de fique. Hay bolsas de propileno. Hay cacao en costales y hay bolsas de 20 kilogramos que son bolsas de propileno. Un costo unitario para cada uno de los productos, para cada uno de los empaques. Hay un costo unitario, una capacidad, un costo unitario tanto para el producto como para la bolsa, como para el empaque. Y en el año 2, año 3, año 4, año 5, donde se producen ya las ventas, comienzan a tener unos valores. Asimismo, hay un resumen de costos de venta. Del año 1 al año 2 tiene un valor en cuanto a los productos como cacao, plátano, y hay unos gastos de las ventas. Pueden descargar esta plantilla, la pueden descargar del formato, pueden descargar ese anexo del formato. Entonces, voy a dejar de compartir para tomar el formato. Vamos a compartir para mirar el formato de un estudio financiero. Aquí tenemos el estudio. Aquí tenemos cacao, plátano. Aquí hay unas fórmulas. La distancia de siembra es de 3 metros por 3 metros, lo cual da 1.200 árboles por hectárea. El plátano dice que hay una distancia de siembra de 3 metros por 3 metros. Hay 1.200 árboles por hectárea. Y el cedro tiene una distancia de siembra de 21 metros por 3 metros y hay 158 árboles por hectárea. Entonces miren de que aquí hay una situación que es la siguiente. Tenemos una actividad que es la mano de obra. Esa actividad tenemos que la mano de obra para cortar maleza, para el control fitosanitario, para el control fitosanitario del cacao, fertilización, las resiembras de cacao, el arreglo del plátano, arreglo de los maderables, la poda y desplume, la construcción y mantenimiento de drenaje, la cosecha y beneficio del plátano,
cosecha y beneficios del cacao. Y aquí nos dice que la unidad son jornales o son trabajadores. Aquí en el control de la maleza dice 4 por año. Y aquí nos da, digamos, unos valores. ¿Sí? Todo esto lo tenemos. Aquí tenemos el total de la mano de obra, tanto jornales, números de empleo, que nos dice el análisis de los suelos, también indispensable, los agroquímicos. ¿Qué químicos? Aquí tenemos abono orgánico, compostaje. Dice que el bulto es la unidad de medida, que los fertilizantes tienen una medida de kilogramos, la pasta cicatrizante, kilogramos, la cal dolomita, plátano, cal dolomita para el cacao, micorriza, insecticida ecológico, fungicida ecológico, biofertilizante foliar. Aquí tenemos una serie de ¿qué? De tablas y nos va diciendo por cada uno de los conceptos, mano de obra, agroquímico, el insumo de agroquímico. Aquí hay una matriz de insumo para los agroquímicos, los costos, valor de mano de obra, dotación industrial y análisis de suelo. Nuevamente los agroquímicos dentro de este rendimiento y tenemos un rendimiento total del cacao, del plátano y del cedro. Y ya tenemos un precio de cacao en kilogramos, un precio del cacao y la rastra del cedro, que son 3 metros y 33 centímetros en la rastra. Aquí tenemos los costos operativos. Tenemos el total de ingresos, rendimientos totales por 5 hectáreas. Y aquí ya en cada 5 hectáreas tenemos un rendimiento. Hablábamos de que cada hectárea tenía un número de plantas o de matas y ya por 5 hectáreas multiplicamos ese valor. Tenemos las ponderaciones por año y aquí tenemos un estimativo de los costos asociados a cada producto. Aquí hay una dotación industrial que se le dan a los jornaleros. Y aquí están los gastos administrativos en esta plantilla. Entonces, con esta plantilla podemos comenzar a observar los administrativos y los costos operativos. Y tenemos aquí los costos administrativos, que son estos básicamente. Y tenemos los costos operativos ya en una forma más detallada. ¿De dónde desprenden esto? De la misma duda que tienen en Sofía, en territorio, en su plataforma. Tienen en su plataforma. Bueno, ahora quiero mostrarles una plantilla del estudio financiero. Esa plantilla del estudio financiero, la encontramos en una plantilla que nos da que es para proyectos productivos bajo enfoque empresarial. Esta es la plantilla que utilizan los proyectos de Fondo Emprender y los proyectos productivos, aquellas personas que quieran realizar un proyecto productivo en su etapa práctica. Entonces, miren lo que contiene este formato. Tiene el estudio financiero, ¿sí?
Tiene una primera parte que dice balance de inversiones del proyecto y capital de trabajo. ¿Qué tiene? La producción. Entonces, la producción la tenemos bajo los ítems de terreno, maquinaria y equipo, equipo de comunicación y computación, muebles y enseres, herramientas y otras herramientas, semovientes, cultivos como tal, semovientes cuando son animales, cultivos cuando tenemos las semillas y estamos haciendo para poder obtener un fruto o un bien en una cosecha. ¿Y qué infraestructura y adecuaciones hemos realizado, ya sea en el terreno o sobre el terreno? Entonces tenemos una etapa preoperativa, una preoperación, y después una parte de la operación, que es el primer año donde no se tiene, digamos, porque la etapa preoperativa ya está dentro del primer año. Del segundo año es donde comenzamos ya como a contabilizar. Y hay unos gastos preoperativos como tal, que es la adecuación del terreno, digamos, lo que se necesita, que no está en la etapa de producción. También tenemos el capital de trabajo. Hay unos costos de la operación directa, costos de mano de obra administrativa y unos gastos administrativos que están sobre las ventas y generales. Entonces, con este formato, también podemos hacer o proyectar nuestro estudio financiero. Además de eso, tenemos la depreciación proyectada y valor de rescate. Hablamos que la depreciación es cuando los bienes durante el tiempo van perdiendo su parte de su valor. Debemos tener un periodo de depreciación. ¿A cuántos años vamos a ir disminuyendo ese valor? En el caso de lo que es maquinaria y equipos, se deprecia a 20 años. Los equipos de comunicación y de computación a 5 años. Los muebles y enseres a 10 años. Ya los equipos de computación ya no se están, digamos, proyectando a 5 años, pero sí lo colocan ya, digamos, lo proyectan a 1 año o a 3 años. Pero ya 5 años por la tecnología como va avanzando, ya más o menos tiene unos 2, 3 años de depreciación. Muebles y enseres 10 años. Otras herramientas o herramientas 3 años. Tornillos, taladros, 3 años de depreciación. Los cultivos semovientos tienen 1 año de depreciación. La infraestructura y adecuaciones cada 10 años. Entonces tenemos la depreciación, el valor de la depreciación, el valor de la compra. Hay digamos, un cálculo, una fórmula, y hay un valor de rescate que al final es como cuando lo que me queda, cuánto vale o qué vale el lote de lo que tengo. Entonces tengo un valor de rescate en libro. Después de esto tenemos unos costos operacionales del negocio. Y eso es un presupuesto de cuánto cuesta poner en marcha el negocio, el cultivo, ya sea el bien o servicio. También tenemos la tabla de cálculos de precios. Entonces podemos colocar unos precios y esos precios, un margen de ganancia, un costo de producción, un margen de ganancia, un 30%, un 20%. Eso nos da un precio de 1 año, un segundo, tercer año. Y esos precios nos sirven después para los ingresos. Con eso proyectamos las ventas totales de los ingresos como tal, ¿sí? Y tenemos un capital que necesitamos para trabajar todo el proyecto y ese capital tiene digamos, una financiación, si es posible, de los socios, un capital propio, y si hay un crédito bancario, y si hay otros capitales que pueden ser inversiones que van a soportar ese capital en un momento dado. Entonces tenemos esa parte, tras la amortización del crédito, los intereses, los años, si es el crédito como tal, que es el crédito bancario. Después viene el flujo de caja proyectado. Tenemos un saldo inicial, unas ventas, menos unos saldos finales y tenemos ingresos por venta.
que es el flujo de caja proyectado, y un comportamiento de la cartera dentro de ese flujo de caja proyectado. Y tenemos indicadores como emprendimiento informal, persona natural no sale de impuestos, tiene un 25% de riesgo, la persona jurídica un 33% de riesgo o de impuestos como tal. Y ese flujo de caja proyectado, tenemos unos datos, unos rubros desde el año 0 hasta el año 5. Ya tenemos los gastos, tenemos los ingresos, tenemos la utilidad neta, y esto es un estado financiero como tal. Ya unos indicadores, sí, la relación beneficio-costo es 1, el proyecto es viable. Si es menor que 1, el proyecto no es viable. Pues ya tenemos unos indicadores que vamos a tener. Y el análisis de esa viabilidad financiera en cuanto a este formato que es del proyecto productivo con un enfoque empresarial. Estos formatos yo se los voy a hacer al WhatsApp para que los tengan, los trabajen si es posible y puedan colocar los datos. Y les puede servir también para los que necesiten la práctica, ya les queda este formato diligenciado, que es lo que estamos buscando en el SENA desde hoy, con una iniciativa de su dirección de centro hasta todos los instructores que estamos en la fase de proyectos como tal. Entonces, hay un flujo de caja proyectado, tenemos, como les decía, la parte la viabilidad del proyecto, y aquí este formato tiene 7 componentes, este estudio financiero. También ustedes pueden hacer su estudio financiero moldando todas estas teorías a lo que ustedes tienen, lo trasladan y puede ser un estudio financiero sencillo, intermedio o ya un proyecto dependiendo el tipo de productos o el tipo de negocio como tal. No es lo mismo un negocio local a uno regional, a un proyecto internacional que debe tener unas condiciones de acuerdo al país de destino, donde nosotros vamos a acoplar nuestro producto a las exigencias de ese mercado internacional, y toda la parte de empaque, embalaje, y hay una normatividad en cuanto a calidad, en cuanto a ambiental, en cuanto a los oficios y a la parte sanitaria. Dependiendo del tipo de producto, hay una normatividad para ingresar a algunos países. Hay otros países que no permiten la entrada porque ya han tenido en el mercado, digamos, unas variables negativas, lo cual impiden que ese producto pueda ingresar al mercado. Pues con estos componentes del estudio financiero, quiero terminar el webinar de hoy para que ustedes puedan comprender y puedan comenzar a descartar costos innecesarios, gastos innecesarios, y puedan producción, y desde la producción y del mercado comenzar a armar sus costos financieros. Espero que este webinar les sea de gran utilidad. Me perdonan por no tener la cámara abierta. La señal de internet que tengo últimamente con la cámara me está molestando y muchas veces se me cae el internet. Entonces, que sirva, voy a dejar de compartir la información y los espero para el día 19, que es la entrega de todos los estudios de mercado. Deben ir conformando la plantilla general. Hay unos aprendices que han enviado, les he colocado inclusive una nota para poder estimularlos para que puedan seguir con su proyecto formativo. Entonces los espero el día 19 de agosto para la entrega final, poder culminar con esta actividad. Aquellos que no puedan o logren culminar la actividad, de igual manera sigo con otra fase, pero también estaré pendiente a los que se van quedando en la entrega de las actividades como tal. Bendiciones para todos y nos vemos
en un próximo webinar.